Estamos llegando a la parte ya final de lo que es el Sermón del Monte. Como usted recordará, hemos estado estudiando las últimas semanas, los últimos meses diría yo, Mateo 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 7 de Mateo. Mateo 7, del 1 al 6, es el tema del día de hoy, a donde aprenderemos acerca de no juzgar. Creo que sobraría preguntar si alguien de ustedes o alguno de nosotros más bien hemos juzgado alguna vez. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos caído en el juzgar a alguien. Vamos a ver qué dice el Señor Jesús acerca de esto. Dice Mateo 7, versículo del 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Versículo 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y luego concluye el versículo 6 diciendo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esta parte de la Escritura es una parte fascinante que con mucha frecuencia se cita. Es una de las escrituras que pertenecen al famoso Sermón del Monte, a donde nuestro Señor Jesús está, como hemos platicado ya en algunas ocasiones, sentado, enseñándole a la gente la perspectiva que Él tiene acerca de las cosas de Dios y la diferencia que hay en la perspectiva que tiene el hombre, en este caso los religiosos de ese momento, que son los fariseos, los escribas, quienes en ese momento eran una influencia en la época muy grande para el pueblo de Israel. Estas personas, estos hombres fariseos, estos escribas, tenían mucha influencia religiosa en el pueblo. Y ellos habían negado la palabra de Dios y habían establecido su propia interpretación. Como usted recordará, la hemos estudiado durante algunas semanas atrás. Ellos habían establecido su propia interpretación y así Jesús se sienta en el Sermón del Monte y empieza una vez más a restablecer la afirmación de su palabra y solamente su palabra. Ellos creían, los fariseos, los escribas, los religiosos, solamente en una moral externa. Eran mucho de lo que se veía, era mucho de lo que la gente puede percibir. Y Jesús, conociendo el corazón de ellos y el de cada uno de nosotros, viene y establece que las cosas que estos hombres religiosos han dicho no es tal como cual ellos dicen. Él establece y dice, no se trata de una apariencia externa, se trata de algo interno. Porque estudiamos en semanas pasadas los versículos donde aprendimos lo que los fariseos hacían. Ellos oraban, ayunaban, daban y todo era hipócrita. Aprendimos donde para ellos era muy importante el dinero y las posesiones y se preocupaban y se afanaban, que por cierto son dos cosas diferentes. Y el Señor nos enseña que no debe ser así. Él está desenmascarando la insuficiencia de la religión humana y reafirmando el hecho de que la verdadera religión solo viene de Dios. Ahora, yo sé que a algunos de nosotros nos cuesta mucho cuando escuchamos esta palabra, decimos la verdadera religión, a lo que me refiero es lo que dice la Escritura. Algunos dirán, no es una religión, es una relación. Yo te diré que te concentres en lo que dice la Escritura y que partas de ahí. Porque no hablamos de una religión en sí como tal. Alguien escribió y dijo que hay dos religiones en este mundo, la verdadera, que es la palabra de Dios, la relación con Dios, y la otra es todas las demás que tienen que ver con la mezcla de los pensamientos de los hombres con la palabra de Dios. Los fariseos estaban muy orgullosos de lo que ellos hacían y les encantaba autoproclamarse, les encantaba andar por ahí presumiendo y estar tan convencidos de que eran superiores. Y en este capítulo 7 vamos a ver del versículo 1 al 12, aunque hoy nada más vamos a ver los primeros 6,
Del 1 al 12 vamos a ver las relaciones humanas. Jesús empieza a meterse ahora en el terreno personal y nos va a enseñar acerca de cómo deben ser las relaciones humanas. Este día, si Dios permite, vamos a ver el no juzgar. Y si Dios nos permite y nos da vida la próxima semana, con su favor, vamos a ver otro tema que es muy importante. Trata a los demás como quieres que te traten a ti mismo. Cosas muy, muy importantes. Pero estamos viendo cómo Jesús está echando, derribando por tierra todo lo que estos fariseos, estas personas que se habían autoproclamado justos, todo eso que ellos sentían de lo que ellos eran superiores y que ellos podían condenar y juzgar a otros, y habían inventado un sistema de moralidad a donde ellos se sentían jueces y verdugos. Ellos empezaban a juzgar a alguien por su apariencia, porque por cualquier cosa que no estuviera de acuerdo con ellos, ellos lo juzgaban y empezaban a emitir un juicio. Y determinaban si esa persona, ese hombre o esa mujer calificaba para entrar en el sistema que ellos habían creado o no. Y amados, eso no es de Dios, es exactamente lo que sucedía con los fariseos. Y así llegaron a ser opresivos en el juicio hacia otros, a condenarlos, a criticarlos, a censurarlos. Eran sin misericordia, sin perdón, eran crueles, eran carentes de gracia en su constante crítica hacia todo el mundo que no llegara a sus estándares. ¿Conoce a alguien así? ¿Alguien que juzga a los demás porque no piensa como él? ¿Alguien que juzga, que emite un juicio, que critica todo lo que no le parece porque no está de acuerdo con él? Tal vez esa persona que tú estás pensando seas tú. Porque muchos de nosotros somos muy fáciles para juzgar y criticar a los otros. El libro de Juan en el capítulo 7, versículo 24, y debo decirlo, el contexto de esto es que Jesús está hablándole a todos los judíos. En ocasiones Jesús se dirigía solamente a los religiosos y en este caso le está hablando, parece ser que a un grupo de hombres que está reunido en el templo. No precisamente fariseos, sino por el contexto leemos que es a un grupo grande de personas que tenía un pensamiento de él. Y Jesús hablando con ellos les dice ahí en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jesús nos enseña que nosotros no podemos ni debemos llevarnos solamente por las apariencias. Nos ha tocado a muchos de nosotros, seguramente a ti también, juzgar a alguien por su apariencia. Tienes un concepto de la persona simplemente por su apariencia. Dices, ya, ¿no te ha pasado alguna vez que de repente ves a alguien y dices, ¡ay, qué gordo me cae! No lo conozco, pero me cae re gordo. ¿O soy yo el único? ¿Yo soy el único, Lucy? No, tú también. Gracias. Lucas 16, versículos 14 y 15. En este caso sí son los fariseos, los religiosos. Lucas 16, 14 y 15 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. En otras palabras, lo que les está diciendo es, creen que tienen las respuestas, creen que ustedes tienen la razón, creen que son jueces, pero están equivocados. Ustedes creen que lo que hacen está bien y solamente piensan que ustedes y solamente ustedes tienen la razón. ¿Conoce a alguien así? Que no acepta otra opinión que no sea la de él. Lucas 18:9 nos da la introducción a una parábola que Jesús cuenta, que es conocida por muchos. A donde Jesús dice ahí en Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos, está hablándole a los fariseos, y menospreciaban a otros, dijo esta parábola. Los fariseos confiaban en sí mismos, ellos creían que ellos eran los justos,
y que los demás eran menospreciados. Ellos ponían su confianza en su propia justicia, así que el Señor los confronta con esta palabra. Lucas 18:10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Ahora, antes de continuar, permítame decirle que el publicano a los ojos de los judíos en mexicano era como un malinche. Usted sabe lo que es la malinche, ¿cierto? Es un traidor de la patria. Los publicanos eran judíos contratados por los romanos para cobrar los impuestos a los judíos. Era de su misma gente, era su misma sangre. Pudiera haber sido tu pariente, tu primo, tu hermano, tu tío, el que se dedicaba a llegar a tu casa, a tocarte, a cobrarte, a decirte tienes que pagar el tributo, tienes que pagar el impuesto. Y ahí no había de que no tengo, ahí tenías que pagar. Para ellos era realmente alguien que era despreciable, era vil. Era un traidor entre los judíos. Y entonces Jesús toma el ejemplo de, según ellos, un hombre justo, que es el fariseo, y un hombre que para ellos, a su pensar, era una persona vil y menospreciada, que era un publicano. Y le dice, los dos subieron al templo a orar. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y aquí puedes darte cuenta que lo que está haciendo este fariseo es que no está interesado en asociarse con nadie más. Es más, dice que oraba consigo mismo y denota que se apartaba, que se iba hacia un lado, que buscaba no estar en comunión con nadie, porque lo único que él quería era demostrar su justicia propia, y con esa actitud mandaba un mensaje que decía: no hay nadie que pueda igualarme. Versículo 13, más el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. El versículo 14 dice el Señor: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Otra versión de este mismo versículo dice que él descendió justificado a su casa y el otro no. Jesús dice que el cobrador de impuestos volvió a su casa y el fariseo no. Los fariseos, en otras palabras, hacían juicio, y en ese hacer juicio hacia la gente, al interpretar a otras personas solamente por su apariencia o por no estar de acuerdo con ellos, emitían un juicio equivocado. Y esto marcaba la relación con los demás. Imagínate tener una relación con alguien que solamente se la pasa juzgándote, criticándote. Y francamente, esta actitud de estas personas contradice la pretensión de ser un ciudadano del reino de Dios. Y así el Señor, en reconocimiento a este problema, comienza este tema. Algunos comentaristas dicen que esta porción de la Biblia, de Mateo 7, del 1 al 12, resume la enseñanza del Sermón del Monte en cuanto a las relaciones humanas. Y antes de entrar en sí al tema, es necesario que nosotros aprendamos que ese versículo 1 de no juzgáis para que no seáis juzgados se ha malinterpretado mucho. Porque en todos lados escuchas a la gente decir: no juzgues para que no te juzguen. O ¿quién eres tú para juzgar a otros? ¿Lo has escuchado? Cuando tú de repente quieres decir: no, a mí se me figura, o yo creo, o yo pienso. No juzgues. ¿Tú quién eres? ¿Qué te crees para andar juzgando a la gente? Mucho se ha malinterpretado. Así que antes de entrar siquiera a ver cuál es el punto en el que el Señor está planteando la situación,
acerca de los fariseos, acerca de no juzgar para no ser juzgados. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Tenemos que asentar las bases que la Biblia sí nos enseña que debemos juzgar. Y vamos a aprender, porque no se contradice. Un novelista ruso de nombre Tolstoy dijo que Cristo prohibía totalmente la institución humana de los tribunales de justicia al decir no juzgar, no juzgues para que no seas juzgado. Dice, eso quiere decir entonces que Cristo está prohibiendo los tribunales de justicia. Otras personas igualmente lo han entendido mal. Cuando dicen no debes criticar, no debes condenar a nadie por nada, no debes evaluar nada en absoluto, no queremos juzgar para que no se nos juzgue. Y ese tipo de frases se ajusta totalmente a nuestro tiempo porque vivimos en un uso incorrecto del no juzgar. El no juzgar en nuestra sociedad actualmente tiene mucha aceptación porque en nuestro tiempo la gente odia la teología, odia la fe. En nuestro tiempo la gente solamente quiere hablar del amor y solamente quiere hablar de el compromiso, el ecumenismo, que estemos todos en amor, en paz. A la gente no les gustan las convicciones. Hablaba con un hombre el otro día y me decía, no puede ser que con Cristo todo sea así de tajante, sí o no. No puede ser que ese Cristo de amor que yo conozco no tenga esa sensibilidad de entender que Él me creó con sentimientos y con emociones y Él debe entender que yo soy de esa forma. Y yo le decía, bueno, con Cristo hay absolutos. ¿Eres o no eres? ¿Estás o no estás? Con Cristo no hay medias tintas, con Cristo no hay esos tonos grises. ¿Acaso no dice la Biblia o eres frío o eres caliente? Porque si eres tibio, ¿te he de vomitar de mi boca? ¿Qué relación tienen las tinieblas con la luz, amados? Pero en la actualidad a la sociedad le encanta hablar acerca de la unidad y de conseguir que todos estemos juntos y de que si alguien habla de la doctrina o de la fe o convicciones, generalmente esa persona que está hablando de eso lo van a considerar como alguien que divide, como alguien que, ay, ahí viene este ya y va a meter ahí y nos va a dividir a todos. Los hombres en nuestra época que tienen convicciones, que se enfrentan a la sociedad, al status quo, a los hombres que no quieren escuchar estas cosas, les molesta ese tipo de hombres y los marcan como alborotadores, los califican como controvertidos. Yo he escuchado a pastores decir que la doctrina divide, que la doctrina divide el cuerpo de Cristo, cuando la doctrina es la palabra del Señor. Creo en un punto que tienen razón, porque la doctrina sí divide, porque la doctrina sí marca la diferencia, porque la doctrina lo que hace es venir a nuestras vidas y mostrar lo mal que estamos y nos lleva a un punto en nuestra vida donde tenemos que decidir si somos o no somos, si estamos o no estamos. Pero algunas personas han tomado el no juzgar como algo que no debemos hacer, pero el Señor no está condenando los tribunales de justicia. Es más, la misma Biblia lo instituye. Acompáñenme a Romanos 13, solamente por ponerle un ejemplo. Romanos 13, versículo del 1 al 4. Pablo escribe acerca de las instituciones humanas y acerca de las autoridades y escribe esta parte del capítulo 13 de Romanos donde dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, Dios, dice, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación, dice, para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Si usted está haciendo el bien, no se preocupe,
La Biblia dice que los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que de esta forma y en esta palabra entendemos que Dios ha puesto las instituciones en esta tierra para llevar a cabo un juicio. Cuando leemos no debes juzgar, no está hablando de eso. Está hablando de una actitud del corazón del ser humano. La Biblia afirma que una nación debe ser gobernada para su pueblo y por su pueblo. No está condenando el juzgar o el separar. La Biblia nos enseña que como creyentes debemos discernir. ¿Entiende lo que le digo cuando es discernir? Debemos saber la verdad o distinguir más bien la verdad de la falsedad. Así que el Sermón del Monte lo que hace es una comprensión clara entre la distinción de la vida verdadera, cristiana y la falsa, entre la hipocresía y la falsedad. Porque, amados, no estamos aquí para ser indistintos. No debemos ni podemos ser ciegos. No vamos a ser sentimentalistas relajados. Mire lo que dice Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Cuando leemos esto dices, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darme cuenta quiénes son esos cerdos y quiénes son esos perros para no darles las perlas. Debe haber una distinción. Si la Biblia me marca que no haga esto, quiere decir que hay algo que es diferente a eso. Y entonces tengo que ver y darme cuenta qué es lo que no debo hacer con ese tipo de personas. Ahí mismo en Mateo 7, donde estamos, solamente unos versículos más abajo, el versículo 15, que si Dios permite lo veremos después, dice lo siguiente: guardaos de los ¿qué? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que si la escritura de no juzgar fuese en ese sentido así, nosotros nunca podríamos percibir quiénes son esos lobos rapaces vestidos de piel de oveja. No está hablando de eso. Está hablando de una actitud del corazón. No podemos percibir las cosas solamente superficialmente, porque entonces no podremos ver nunca al lobo que está metido ahí debajo de esas vestiduras disfrazado de oveja. Debe haber discernimiento, debemos juzgar o no conoceremos a los falsos profetas, no conoceremos, como dice la Escritura, a esos cerdos, a esos perros, y no sabremos cómo evitarlos. Palabras fuertes de Jesús, palabras fuertes de confrontación, de decir, ¡hey, cuidado! Así que el mismo pasaje nos dice que debemos probar, apartar, evaluar entre lo verdadero y lo falso. Tenemos tribunales de justicia para hacer eso y la iglesia es un ejemplo muy claro. En algún día, en algún momento en el futuro, si Dios lo permite, estudiaremos Mateo 18, a donde se nos dice que si uno de los hermanos de la iglesia está en pecado, tenemos que ir con 2 testigos y hablar con él y animarle a que recupere otra vez su fe en el Señor, que camine otra vez en santidad, que vuelva al Señor, y que si no lo hace, entonces tendremos que exponerlo a la iglesia y entonces tendremos que disciplinarle y tendremos que decirle, ¿qué vamos a hacer? ¿A poco lo vamos a amarrar y le vamos a darle latigazos todos? No, esa no es la disciplina de la que habla. La disciplina de la que habla es muy diferente. Tendremos que confrontarlo con valentía, con franqueza acerca de su pecado. Pero si no se arrepiente, entonces tendremos que hacer de conocimiento público lo que él ha hecho. Se los he dicho en otras ocasiones y se lo reitero.
No sé por qué razón Dios me ha permitido ver esas cosas, pero me ha tocado ver a algunas personas de años atrás, de conocerlos con una pareja y de repente encontrármelos en algún lugar a donde ellos dijeron, aquí nadie que no conozco me va a ver. Y tómala. Me los he encontrado con personas que no son sus parejas, que no son sus esposos. Y se lo he dicho en otra ocasión. Si yo lo llego a ver a usted con una persona que no es su pareja, no dude un segundo que yo le voy a ir a visitar y le voy a pedir que nos sentemos a platicar. Y en lo que podamos ayudarle, le queremos ayudar. Así que debemos juzgar, sí. Pero la Biblia, estamos leyendo que dice, no juzguéis, sí, nada más que antes de entrar al tema tenemos que asentar que sí hay un punto, sí hay un momento, sí hay situaciones que se deben juzgar. Entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados? Ahorita llegaremos a ese punto. Gálatas 1, 6, 7 y 8. Pablo escribe, y una vez más para demostrar que sí debemos, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y luego viene esa escritura tan famosa que dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. ¿Te das cuenta cómo sí juzga, cómo sí dice, hay que discernir? ¿Qué me estás diciendo? Porque, a ver, vamos a ver qué es lo que dices. ¿Qué fue lo que me dijiste? ¿Dónde está? A ver. Ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor. Así, a ver, ¿dónde dice? A ver, vamos a verlo, vamos a buscarlo. Debemos tener mucho cuidado. Segunda de Juan 1:10. Eso está fuerte. Segunda de Juan 1:10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿de qué doctrina está hablando? La doctrina de Cristo, la doctrina del Señor. ¿No lo qué? No lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Porque el que lo dice, porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Pero trae la palabra de Dios. Dice esta doctrina. ¿A qué doctrina se refiere? A la de Cristo. He escuchado a mucha gente decir, no, es que pobrecitos, ellos no conocen y yo les voy a convertir y yo les voy a compartir y yo les voy a enseñar. Cuando todavía no estás ni siquiera lo suficientemente preparado para poder hacerlo. Usted sabe, igual que yo, que los testigos de Jehová tocan a las puertas siempre, ¿cierto? A la casa van a lo mejor 2 veces a la semana. Y siempre que tocan, siempre que me toca a mí abrir, voy y les digo lo mismo. Muchas gracias, no me interesa su doctrina. Es que usted tiene que saber, sí, yo lo sé, yo estudio la palabra. Es que la palabra dice, sí, yo estudio la palabra también. Ya ve que no les ganas una. No les ganas una. Les he llegado a decir, yo soy pastor. Ah, entonces usted tiene que saber, sí, yo sé. Hace como 15 días llegaron en domingo, ya nos veníamos.
Y me agarra uno ahí en el camino y se me para enfrente y me empieza a decir, le dije, me tengo que ir, lo siento mucho, no quiero ser grosero, pero no. Primera de Corintios 5:6. No es vuestra jactancia, perdónenme, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Echa a perder toda la masa? ¿Usted sabe cuál es el contexto de esta escritura? Usted lo puede leer después en casa. Dice que había uno entre ellos que andaba pecando de manera tan fuerte que ni siquiera entre los gentiles se nombraba tal cosa. Se andaba acostando con la mamá de su papá y dice, ¿cómo es posible? Se echa a perder, pero no lo expulsan, no lo confrontan, no le dicen nada, no están ahí. ¿Acaso qué les pasa? ¿No saben que un poquito va a echar a perder todo? Déjeme decirle algo, si nosotros como iglesia nos empezamos a desviar tantito, poquito a poquito, al final vamos a terminar desviados completamente. Se lo digo porque lo he vivido, lo viví 18 años. Y es más, le voy a decir otra cosa. Si usted no ha visto el internet, yo le voy a decir. En el Facebook acaba de salir que Jesús Adrián Romero dice que debemos redimir el Halloween. Y que como cristianos debemos ir y llevar a nuestros niños disfrazados a pedir dulces en Halloween. Y dice, tú como cristiano redime el Halloween. Para empezar, nosotros no somos redentores de nada. En segunda, yo le quiero decir algo. ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Pero es impresionante porque el pensar, el sincretismo, la mezcla, dice, tú invita a tus vecinos, pásele. Cuando acabamos de leer en Primera de Juan que dice, si ese trae otra doctrina, si ese trae algo diferente a lo que es esta doctrina, dice, ni siquiera lo recibas en tu casa, ni siquiera le digas bienvenido. ¡Ay, qué groseros son los cristianos! Tú puedes venir a mi casa el día que quieras y nos sentamos y comemos y todo lo que tú quieras. Pero cuando tú vienes con un propósito, con una doctrina diferente, eso es muy distinto. Cuando tú traes en tu mente algo que quieres, eso es muy diferente. Amados, no se engañen. Y es mi obligación advertirles como su pastor, el Halloween, el trasfondo es demoníaco. Si usted tiene a sus hijos en la escuela y se quieren vestir de Halloween y que, ¿por qué es que es Halloween y que me quiero vestir? Yo le digo, no. Pero es que no. Pero es que viene el día de los santos muertos, el día que hay que llevar, que la comida, que no. Bueno, pero coopera, no, nada. Manda tus tamales, nada, no te voy a mandar nada. Le voy a bajar, repruébalo si quieres, le decía yo a los maestros. Repruébalo. No me importa, repruébalo. Es que cuando me apasiono, hasta me tengo que agarrar de aquí porque... Primera de Timoteo 1:18. Pablo le escribe a Timoteo, a quien considera un hijo, y le dice, Timoteo, este mandamiento te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales, y nombra dos, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.
Y aquí vemos un ejemplo claro acerca de la distinción entre lo bueno y lo malo, entre juzgar, entre discernir. Estos dos han blasfemado, los vamos a apartar. Timoteo, tú sigue adelante. Timoteo, sigue trabajando, sigue adelante. Pero estos dos los hemos apartado. Hebreos 5, 11 al 14, acerca de esto, Hebreos 5, 11 al 14, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el ¿qué? Discernimiento del bien y del mal. Y a lo largo de toda la Escritura, amados, se nos manda a discernir, a probar los espíritus. Para estar en nuestros sentidos debemos entrenarnos y reconocer la diferencia entre el bien y el mal. Así que no juzgar no significa que no vamos a diferenciar entre la verdad y el error. Efesios 4, del 12 en adelante, nos dice que Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. Y dice, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Por eso yo le he dicho, usted no se fíe en todo lo que yo le diga. Usted verifique que lo que yo le digo está en la Escritura. Nadie podrá estar delante de Dios algún día y decir, es que a mí me dijeron. Es que a mí me enseñaron. Debemos discernir, debemos distinguir, debemos evaluar. Hay cosas que debemos juzgar. Cuando leemos aquí en Mateo que no debemos juzgar, no está hablando de eso. Pero entonces, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, él está hablando de la crítica, de la condena, del egoísmo, de la justicia propia de los fariseos, de la forma en que criticaban a la gente a causa de lo que ellos hacían. Criticaban a las personas debido a su personalidad, a su carácter, a sus debilidades, al aspecto tal vez que tenían, a su forma de vestir o al hecho de que no hacían las cosas como ellos las decían que debían hacerse. Criticaban sin motivo. Y déjeme decirle, ni usted ni yo podemos ver o percibir los motivos de la humanidad, de la gente, porque ni usted ni yo sabemos a ciencia cierta el por qué alguien hace lo que hace. Pero también decir debemos amar a todo el mundo y nunca juzgar a nadie, no es lo que dice Dios. Porque ¿qué si alguien está haciendo o cometiendo un pecado? ¿Lo dejarás así? Pues si no te metas, no lo juzgues, no le digas nada. Levítico 19:17 tiene algo que decir al respecto. Levítico 19:17.
Desde los primeros libros. Dice Levítico 19:17, no se mantengan enojados con su hermano, corrijan con franqueza a su semejante cuando sea necesario, para que no resulten cómplices de su pecado. En otras palabras, permitirle pecar es odiarlo, no amarlo. Corrijan con franqueza a su semejante cuando sea necesario para que no resulten cómplices de su pecado. Mucha gente dice, no, yo no le quiero decir nada. Yo quiero amar a todos, no quiero meterme en problemas, no quiero juzgarle, él sabrá lo que hace. Pero cuando él está en pecado y tú lo toleras, no le estás demostrando que le amas, le estás demostrando que no te importa que se vaya al infierno. Porque el amor confronta. El odio ignora el pecado y deja a esa persona en ese camino. Jesús cuando vino confrontó y les dijo a todos los que estaban mal que estaban mal. Más adelante, cuando estemos, si Dios permite, en Mateo 23, nos daremos cuenta qué manera de desenmascararlos y de confrontarlos y de decirles sus verdades a los fariseos. Imagínate que pasas por la casa de un amigo a quien amas mucho y lo ves que está arriba con su familia en una casa de 2 pisos y que lo ves que está arriba y tú pasas por su casa, pero te das cuenta que la planta de abajo se está incendiando. Y tú dices, no, pues no lo voy a molestar, porque ¿qué va a decir? Que son estas horas de andarle hablando. Y te vas. Y tú sabes que su casa se está incendiando. O te das cuenta que un familiar tuyo está colgado de una soga al precipicio que está a punto de romperse. ¿Acaso no le dirías algo? ¿Acaso no le dirías, ¡hey, ten cuidado! ¿Acaso no le advertirías? De no hacerlo sería no importarte, ¿no? No, porque no quiero decirles nada, vayan a pensar mal. Ellos saben lo que hacen. ¿Quién eres tú para decirle que está mal? No lo juzgues. Pero no estamos hablando sino de lo feo de la justicia propia, de la crítica de los fariseos. Mucha gente, incluso el día de hoy, tenemos ese problema. Hablamos de ese espíritu crítico personal. Mucha gente dice, ¿quién eres tú para criticar a otras personas? Pero es diferente cuando alguien que te ama te critica. ¿Alguien te ha criticado? ¿Alguien que te ama y lo aprecias? Mire lo que dice el Salmo 141:5. Salmo 141:5. No estoy seguro si lo puse en las 2 versiones, creo que sí, ¿no? Salmo 141, versículo 5. Dice que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero mis oraciones serán continuamente contra las maldades de aquellos. La corrección, amados, de un hermano es un favor. Que alguien venga y te diga, hey, estás mal en tu vida, estás haciendo las cosas equivocadamente, y que tenga una actitud correcta para que tú cambies eso en tu vida, eso no está mal. Eso escribe David y dice, eso es un bálsamo, eso es algo que me ayuda.
Claro que la gran mayoría de la gente no está así en esa actitud, ¿verdad? La gran mayoría de la gente está que quiere darte con todo y quiere acabarte y cuando te juzga y cuando te critica, lo único que quiere es hacerte sentir más mal. Hijos, cuando sus padres los corrijan, deben entender que lo hacen por amor y quieren lo mejor para ustedes. Claro que cuando somos jóvenes no lo entendemos, ¿verdad? Decimos, nada más quiere estar ahí molestando, nada más quiere estar ahí, nada más es lo único que quiere, le encanta estarme ahí diciendo. Ya cuando tengas tus hijos lo entenderás. Proverbios 27:6, esta sí tiene las dos versiones. Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. La otra versión dice: más digno de confianza es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Fieles son las heridas del que ama. Voy a venir y te voy a decir tus verdades. Yo le voy a decir una cosa. Esto que le estoy leyendo ha sido parte de nuestra vida entre mi amigo Lalo Peña y su servidor. Ha habido ocasiones en las que nos hemos sentado y él me ha dicho esto y esto. Y hay ocasiones en las que yo me he tenido que sentar con él y le he dicho y esto, y mi lista es más grande, por supuesto, y esto. No. Y nos hemos dicho las cosas que creemos que hemos estado haciendo mal con el único afán de crecer y de dejar de hacerlas y de mejorar. Pero hay gente que tiene una actitud de juzgar que no es esa. Y de eso es lo que tenemos que cuidarnos. Romanos 16, versículos 17 y 18 dice, Pablo escribe en Romanos 16, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Debemos hacer una distinción doctrinal y debemos marcar las personas que ofenden esa doctrina para evitar estar con ellos. No podemos reunirnos con ellos, no podemos. Tiene que haber una distinción entre ellos y nosotros. ¿Le digo algo? Esto ha causado problemas ya en nuestra iglesia. Ha causado situaciones de decir, entonces, ¿sabes qué? Ahí muere, con permiso. Lo ha causado. ¿Y sabe qué? Lo seguirá causando. Ese es el evangelio. Eso es lo que divide. El decirle a las personas las verdades de la Escritura incomoda y a mucha gente no le gusta. Mucha gente dice, no, entonces prefiero, no, gracias, con permiso. Primera de Pedro 4:17, Pedro escribe algo impresionante porque dice, es tiempo. Primera de Pedro 4:17, Pedro escribe y dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Amados, sí hay un punto donde debemos juzgar, sí hay un momento, pero no está hablando Mateo de esto. Juan 7:24. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Lo leímos hace un momento.
Así que al mirar el contexto bíblico sabemos que Él no está prohibiendo todo el juicio, porque Él habla en tantos otros lugares de la necesidad del juicio, pero no estamos para juzgar los motivos de la gente, no debemos condenarlos porque no se ven como pensamos que deberían verse, o actúan, o hablan. No tenemos ningún derecho para eso, eso está prohibido. Por eso Pablo en Romanos 14:13, Romanos 14:13. Espero que usted no piense como pensaba un pastor que conocí que me decía, oye, es mucha Biblia, ¿eh? O sea, me decía este pastor, es mucha Biblia la que estás dando ya, o sea, ya. No podía creer lo que me decía, pero me lo dijo. Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. La Biblia es muy clara con el tipo de juicio que no debemos hacer. En primer lugar, no debemos hacer ningún tipo de juicio oficial, porque tú no tienes toda la razón, porque el hecho de que tú digas, Paco está mal, quiere decir, Paco está mal, no es cierto. Eso no es verdad, tú no tienes toda la autoridad para decir eso. Lo platicábamos hace un rato. Decíamos, nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de omitir un juicio sobre alguien. ¿Quién nos va a juzgar? El Señor nos va a juzgar. Podemos ir a decirle a alguien, oye, estás mal, mira, estás, claro, con una actitud correcta, lo veremos en un momento, y podremos decirle, oye, veo que estás equivocado, veo que estás mal en tu matrimonio, tienes esta situación, corrige tu vida, corrige el rumbo de tu vida, con el único afán de que mejores, claro que podemos hacerlo. Oye, ten cuidado con esa doctrina que parece que no es la correcta, claro que podemos juzgar. Pero cuando se trata de ya juzgar a alguien con una situación aquí en tu corazón de destruirlo, de omitir un juicio sin misericordia, sin amor, de hablar mal en contra de él, eso está muy mal. Eso está muy mal. ¿Alguna vez le has querido decir a alguien algo y no te escucha, no te deja hablar? Oye, no, pero espérate, déjame. No, y no. Dijeron los argentinos, cállate la boca. Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Busqué la otra versión porque de repente hay algunas palabras que es una tontería y una vergüenza responder antes de escuchar. Es lo que dice la Biblia. Antes de responder algo, escucha. Escucha. Tal vez lo que tenga que decirte tiene razón. Tal vez no la tenga, pero escucha. Me regreso a Mateo 7:1. Ni siquiera hemos podido entrar a Mateo 7:1. No me juzguen. No juzguéis para que no seáis juzgados. El Señor Jesús les recuerda que ellos no son la última instancia para juzgar. Cuando juzgas a alguien de acuerdo a su apariencia, de acuerdo a su forma de hablar, de acuerdo a su forma de pensar, estás jugando a ser Dios. Juzgar a otras personas es usurpar la posición divina. Nosotros en este momento y ahora no tenemos derecho a juzgar. Eso es literalmente blasfemar en contra de Dios, porque Dios es el único que puede hacerlo. Es diferente a discernir
las doctrinas y a ir y a decirle a un hermano, estás equivocado, estás en pecado, hermano, cambia, date cuenta, a juzgar y criticar a alguien con ese afán malicioso, sin misericordia. Así que cada vez que critiques los motivos de alguien, cada vez que pienses que tienes el derecho de hacer una evaluación, estás jugando a ser Dios. Cada vez que pasas una condena arbitrariamente, estás jugando a ser Dios. Romanos 14:4 dice, Pablo escribe y dice, ¿tú quién eres para que juzgues al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En otras palabras, esa persona, siervo de Dios, será juzgado solamente por Dios. Hay otra palabra donde Pablo escribe en 1 Corintios y dice, a mí me tiene sin cuidado lo que ustedes piensen de mí. Mire, 1 Corintios 4:3. Porque dice, lo que tú puedas pensar de mí. Dice, me tiene sin cuidado que me juzguen ustedes o un tribunal humano, ni siquiera me juzgo yo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Deja que Dios evalúe las cosas. Pero somos muy dados a juzgar y a criticar y a andar señalando a la gente. Tengamos cuidado. Yo la verdad me trato de abstener de escribir cosas en el famoso Facebook. Me dan muchas ganas a veces pero digo, no, mejor no. Que a veces omites un juicio y sale que no era así y era de otra forma. Dices, híjole, ya la regué. ¿No te ha pasado que a veces dices algo, dices, esto y no era así, era totalmente diferente? Y dices, híjole, ya la regué, gacho. Santiago 4:11 y 12 dice, en la versión Palabra de Dios para Todos, hermanos, no sigan hablando mal los unos de los otros. El que habla en contra de su hermano o quien juzga a su hermano está hablando en contra de la ley y está juzgando a la ley. Si tú juzgas a la ley, no estás siguiendo lo que ella dice y te conviertes en juez. Solamente Dios es el dador de la ley y Él es el juez. Así que, ¿quién te crees que eres para juzgar a los demás? Fuerte. Versículo 2 de Mateo 7. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. La gente que juzga a otros cree que están en condición diferente a los demás. Los fariseos pensaban que estaban exentos, pero aquí dice que lo que ellos van a obtener es precisamente lo que ellos están dando. Con el juicio con que juzgáis, Dios te juzgará. Así que Dios te va a evaluar en base a tus conocimientos, porque si usted dice, yo sé lo suficiente como para decir que tú estás mal, porque eso es lo que hacemos, cuando juzgamos a alguien, lo juzgamos en base al que creemos que nosotros tenemos la razón y él no. En base a ese conocimiento, Dios te va a juzgar a ti también. Por eso Santiago escribe y dice, no se hagan muchos de ustedes maestros, porque va a llegar el día en el que se les va a juzgar y a ustedes, los maestros que enseñan la palabra, se les va a juzgar de una manera más severa. ¿Por qué? Por el conocimiento que tienen. Eso no quiere decir que no nos hagamos maestros, solamente quiere decir que tengamos cuidado.
Romanos 2, del 1 al 3, dice: ¿así que crees que puedes condenar a esta gente? Nada de eso. Tú no tienes por qué juzgarlos. Cuando los condenas, te condenas a ti mismo, porque tú también haces lo que ellos hacen. Solo Dios puede juzgar a los que hacen esas maldades. Sabemos que Dios hace bien al juzgarlos. Tú que juzgas a los que hacen estas cosas y haces lo mismo, ¿cómo crees que escaparás del juicio de Dios? Si eres negativo, chismoso, crítico, híjole, y te pones a criticar a otros, imagínate. ¿Sabes que la crítica es como un boomerang? ¿Sabe usted lo que es un boomerang? El que lo avientas y regresa a ti. ¿Se acuerda usted de la historia de Amán allá en el libro de Esther? Que dijo: voy a acabar con Mardoqueo, el tío de Esther, y dijo: le voy a hacer una horca, y construyó una horca para colgarlo, y dice que la construyó, y él dirigió la obra y todo, y ya está la horca. Ahora voy a hacer que lo cuelguen, y ahí mismo lo colgaron a él. Hay otra parte en la escritura, allá en Jueces, a donde habla de un rey que dice que 70 reyes él había conquistado y les había cortado los pulgares a 70 reyes y los dedos gordos del pie. Y tú sabes que todo lo que sube tiene que bajar, y dice que un día lo capturan a él, lo llevan prisionero y le cortan los pulgares y los dedos gordos del pie. Y cuando le hacen eso, él dice: así tal cual yo hice, me han hecho a mí. Por eso es que Jesús en el versículo 3 y 4 de Mateo 7 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Es como un ciego guiando a otro ciego. Somos jueces no aptos, no solo porque estamos equivocados y no podemos hacer el papel de Dios, y porque somos parciales a nuestro propio favor, sino porque irremediablemente y completamente estamos ciegos. No podemos ver. ¿Cómo puedo yo decirte a ti: mira cómo estás, si yo estoy igual o peor que tú? Porque tan pronto como te acercas a alguien para juzgarlo o criticarlo, das evidencia del hecho de que eres ciego. Porque si vieras, estarías trabajando en tu propia vida en lugar de andar queriendo arreglar la vida de los demás. Ups. Versículo 5. Hipócritas. No, hipócrita, ¿verdad? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. ¿Se acuerdan que la palabra hipócrita es el actor aquel que desempeña un papel que no es el suyo, es absolutamente falso, pretende ser alguien que no es? Y existen dos peligros con respecto a esto. Uno es no juzgar al hermano que está en peligro pecando, y el otro es que no confrontemos al hereje por temer a juzgar. Así que el Señor va a cerrar esta sección con un equilibrio magistral. En primer lugar, dice: eso que está en tu ojo, sácalo de ahí. ¿Cómo lo haces? Reconociendo que estás mal. No podemos ir a ayudar a otro cuando nosotros estamos mal. Por eso David en el Salmo 51, versículo 10, escribe: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Primero trata conmigo, ayúdame a mí. Y después, más adelante, en el versículo 13 dice: entonces, ya cuando haya pasado eso, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Pero entonces primero trata conmigo. Si alguna vez has orado en tu matrimonio y has dicho: ay Señor, ya cámbialo,
quiero decirte una cosa, primero cambia tú. Si alguna vez has orado por tus hijos y has dicho, ay Dios, mis hijos, cambia tú. Ay, mi jefe en el trabajo, ya no lo soporto, ya no lo aguanto. Cambia tú primero. Cambia tú tus actitudes. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que antes de caerle al hermano que está en pecado a bibliazos y a decirle que si no se arrepiente se va a ir al infierno, y antes de caerle encima con toda la artillería de los versículos que llevas, primero, antes que otra cosa, evalúa cómo está tu vida. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, han pedido para zarandearte? ¿Se acuerdan? Dice, el diablo ha pedido para zarandearte, y no le dice, te he librado. Le dice, he orado para que tu fe no falte. Y luego termina diciendo, y cuando te hayas restaurado y cuando te hayas levantado otra vez, ¿qué le dice? Ve y ayuda a tus hermanos. ¿Qué quiere decir? Que mientras no te levantes, que mientras no estés firme, no podrás ayudar a nadie. ¿Cómo pretendes ayudar a otros si tú estás mal? Ahí vas, ahí traes la viga aquí atravesada y quieres ir a arreglarle la vida al otro. ¿O no? Espérame, déjame, te la quito porque estás mal, no ves bien. Y luego versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Los perros, no, en ese día, en ese tiempo, no eran como los perros de ahorita. Ahora los perros traen collarcitos y los rasuran y huelen bonito y los traen las señoras en sus bolsas y ahí viene el perrito con el listón y te los dan con listoncitos y bien bonitos, ¿no? Los perros en ese entonces, los que no trabajaban ayudando al pastor a reunir a las ovejas, los que no trabajaban en ese tipo de situaciones eran perros normalmente callejeros que se alimentaban de los desperdicios en la calle. Eran para el judío algo molesto. Eran para los judíos, es más, a los judíos le decían a los que no eran judíos, les llamaban perros. Los menospreciaban. Es más, los perros comían hasta la gente muerta, se alimentaban de... ¿Se acuerda de Jezabel? Jezabel cuando muere, cuando se cae de la ventana y se muere, dice que se la comen los perros. Ahora, no nada más era que los perros eran mal vistos, pero que te comieran los perros, no hombre, tenías una maldición de parte de Dios, pero gruesa. Ahora, era impensable que de los sacrificios ofrecidos al Señor, de la carne, de todo eso, era impensable que un sacerdote tomara algo de lo que sobrase y se lo aventara a los perros. Eso era una cosa, era una abominación, eso no existía. Los cerdos, ¿cómo vas a aventarle a los cerdos una perla? ¿Me entiende el punto? O sea, algo valioso, ¿cómo se lo vas a dar a alguien que no lo va a valorar? ¿Sí? Es impensable. ¿No dice la Biblia que los cerdos eran el refugio, la habitación de los demonios? No les des las cosas que no pueden discernir, las cosas que no pueden entender. Por eso 1 Corintios 2:14 nos dice que el hombre natural, 1 Corintios 2:14, Pablo escribe y dice, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Jesús a sus discípulos no les dijo todo. Jesús no reveló todo a todos. Cuando Jesús resucita, no se aparece a nadie que no fuera creyente. Se aparece solamente a los creyentes.
Pero entonces, ¿quiénes son los perros y los cerdos a los que se refiere Jesús en esta escritura? La escritura dice quiénes son. Vamos a 2 de Pedro 2. Ya vamos a acabar. Eso está muy fuerte, pero es la verdad. Yo lo leía, estudiaba yo esto, y yo decía, se lo confieso, me detuve y me puse a orar, y yo le decía, Señor, por favor, ayúdame, líbrame de esto, ayúdame, porque yo no quiero ser así. Y es más, me atreví a preguntar, ¿yo soy así? Porque yo no quiero ser así. 2 de Pedro 2, 1 y 3 y algunas otras. En el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, así como también los habrá entre ustedes, sin que ustedes se den cuenta. Ellos les darán falsas enseñanzas que los llevarán a ustedes a la condenación. Se atreverán incluso a negar al mismo Señor, que fue quien pagó el precio de su libertad. Pero al hacerlo, ellos mismos atraerán su rápida destrucción. Muchos los seguirán en su conducta indecente, y por culpa de ellos habrá quienes hablen mal del camino de la verdad. ¿Quién es el camino de la verdad? Jesucristo. Lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarles su dinero y explotarlos con engaños. Pero Dios les tiene preparada la condena desde hace tiempo, y no podrán escapar del que los destruirá. Ahora vamos al versículo 17, ahí mismo. Esos falsos maestros son como ríos sin agua y nubes a las que se lleva el viento. Dios los ha destinado a un lugar en la más negra oscuridad. Buscan impresionar a la gente con sus palabras que en realidad no valen nada. Con sus malos deseos y consejos seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de hábitos que los destruirán, pues uno es esclavo de aquello que lo domina. Ellos escaparon del mal que hay en el mundo cuando conocieron a nuestro Señor Jesucristo, pero si son atrapados y dominados nuevamente por ese mal, terminarán peor que al principio. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido nunca el camino correcto que haberlo conocido y luego apartarse del camino de la justicia. Y ahí va, con esa gente se cumple lo que dice el dicho: el perro que vomita regresa a su mismo vómito, y aunque laven al cerdo, irá de nuevo a revolcarse en el barro. Después de haber conocido, han seguido el camino de los falsos profetas y maestros que son mentirosos y engañadores. Y en ocasiones es difícil distinguir a esos falsos maestros, y necesitaremos el discernimiento de Dios para hacerlo. Gente que predica un evangelio diferente. Por eso usted debe discernir, usted debe juzgar, no juzgar al hermano, no juzgarle para querer destruirlo, para querer levantarle, a lo mejor de decirle: estás equivocado, hermano, cambia, pero no juzgar y condenar a la gente. Sí hay una distinción, hermano, sí hay una separación, sí hay un distanciamiento. Jesús fue paciente con Pedro y fue más paciente con Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás que dijo: yo hasta que no meta mis dedos en su herida y hasta que no? Y entonces llega Jesús y le dice: órale, siente, ¿cierto? Pero con Herodes, con él no fue paciente. ¿Por qué? Porque Herodes tenía un corazón duro y él no malgastó las perlas. Se puso a hablar con Herodes, se puso a hablar con Poncio Pilatos. Eso que tú has dicho, eso es. O sea, no hubo un tratar de convencerle, no hubo un tratar.
porque Él sabía. No podemos malgastar las perlas. ¿Cuáles son? ¿Qué es la perla? ¿Cuál es? La palabra del Señor. ¿Hay gente que la rechaza? Sí. Termino con esto. Mateo 10, 12. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa, oh ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Pablo, en el capítulo 18 de Hechos, le dice a los judíos, ¿no quieren? Se sacude y dice, me voy a los gentiles. Y se fue a los gentiles. Más tarde, algunos de ellos fueron salvos, pero de primera instancia se burlaron, lo menospreciaron. Y entonces Pablo se sacude y se va. Le digo algo, no menospreciemos, no aventemos las perlas a la gente que no. Termino con esto. ¿Estamos nosotros criticando? ¿Estamos discerniendo? ¿Se dice? ¿Cómo se dice? Discerniendo. ¿Con el fin de conocer la verdad y honrar a Dios? ¿O lo hacemos solamente para exaltarnos a nosotros mismos o lastimar a alguien? Piénselo por un momento. Por otro lado, piense que a veces hay lugares a donde cuando usted predique la palabra, la gente no la va a apreciar y la va a menospreciar. Eso no quiere decir que usted no predique. Claro que hay que predicar. Pero la gente que abiertamente menosprecia la palabra, que abiertamente la desecha, guárdese. Guárdese. Oremos. Señor, queremos darte gracias en esta tarde ya por permitirnos el estudio de tu palabra. Al exponer tu palabra, Señor, nos damos cuenta que hay tantas cosas en nuestra vida que necesitan meditarse. Con un corazón sincero y humilde venimos ante ti para pedirte, Señor, si es el caso, que nos perdones por el juicio, la crítica que hayamos hecho en algún momento hacia alguien. Perdónanos las actitudes equivocadas que tenemos en ciertas ocasiones hacia ciertas cosas. Por el otro lado, te pedimos tu discernimiento y la sabiduría que proviene de ti, Señor, para distinguir entre las cosas que están equivocadas, las cosas, Señor, que no proceden de ti. Pedimos que nos hagas personas sabias y prudentes, valientes, comprometidas contigo, Señor. Que abracemos, que atesoremos tu verdad, que caminemos, Señor, en tu verdad hacia lo que tú quieres en nuestras vidas. Gracias por este momento. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, que están en este lugar, este día, por tu gran amor y por tu presencia. Te pido que los bendigas abundantemente, Señor, que los guardes, que los